Buenas noches, nuestro grupo es el número 7. Vamos a realizar la planificación de la unidad didáctica de Ciencias Naturales. Los integrantes somos Carla Vélez, Miguel Vallejo, Sara Andrade, Marta Guayamabe, Nelson Suntaxi y Sandy Tupay. En los datos informativos tenemos el área de Ciencias Naturales, grado sexto de EGB, unidad número 1, la fotosíntesis como proceso vital en los seres vivos. Docentes, integrantes del grupo 7, trimestre primero y fecha de inicio tenemos el 18 de mayo del 2026. Aprendizaje disciplinar y objetivo. Como aprendizaje tenemos el estudio de la fotosíntesis y el objetivo 0.CNE.3.2, experimentar, analizar y relacionar nutrición, respiración y fotosíntesis para comprender el mantenimiento de la vida. Gracias. La destreza que trabajaremos es la CN.3.1.3, que consiste en experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración de las plantas, explicarlas y deducir su importancia. La desagregación nos pide que los estudiantes expliquen directamente el proceso y deduzcan por qué la fotosíntesis es vital para la vida. El indicador esencial de evaluación es el I.CN.3.2.2, que señala que los estudiantes deben explicar el proceso de la fotosíntesis, reconociendo las estructuras, las fases y los factores como el agua, la luz y el dióxido de carbono. Además, se busca que propagan medidas de protección y cuidado de las plantas mediante el trabajo colaborativo. Esto conecta el aprendizaje con la responsabilidad ambiental. Muchas gracias. Ya con la destreza desagregada, escogimos el indicador en el que el estudiante debe explicar el proceso de la fotosíntesis y reconocer las estructuras principales que permiten su desarrollo, como las hojas verdes, cloroplastos, estomas, clorofila, el agua, la luz y el óxido de carbono. Las dos fases del proceso: la fase luminosa, que depende de la luz solar; fase oscura, que no necesita la luz; y los factores químicos y ambientales que intervienen. Este indicador permite evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes sobre cómo las plantas producen su alimento y la importancia de este proceso para la vida de todos los seres vivos. También busca verificar que los estudiantes identifiquen correctamente los elementos necesarios para que se realice la fotosíntesis y puedan relacionarlos con el cuidado del medio ambiente. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre los recursos y actividades prácticas que utilizaremos para comprender mejor la fotosíntesis. En primer lugar, contamos con recursos informativos, como el texto del estudiante, láminas ilustrativas y materiales sencillos, los cuales pueden ser cartulina y marcadores. Esto nos permite representar gráficamente el proceso y reforzar las teorías de manera visual. También contamos con los recursos tecnológicos, que son muy importantes porque hacen el aprendizaje más dinámicos, además de utilizar videos educativos que muestran cómo ocurre la fotosíntesis en las plantas acuáticas, además de una representación digital e interactiva que organiza las ideas que forman de formas claras. Además de usar las TICs como videojuegos en EducaPlay, que servirán para repasar los conceptos de manera divertida y competitiva. Finalmente, contamos también con recursos experimentales. Nos ayudarán a observar la fotosíntesis en acción, con una pequeña planta
agua y un frasco transparentes, un poco de luz solar o una linterna. Podremos ver cómo se forman pequeñas burbujas de oxígeno en las plantas acuáticas, más en concreto en sus hojas. Este pequeño experimento, pero muy sencillo, es muy significativo porque permite comprobar que la fotosíntesis no es solo una teoría, sino que es un proceso real que podemos observar directamente. Ahora, ahora pasamos con las secuencias de actividades que guiarán el aprendizaje del estudiante. Como primer punto tenemos actividades iniciales, donde iniciaremos con una pregunta motivadora: ¿cómo respiran las plantas? Acompañada de una lectura breve para despertar la curiosidad del estudiante. También contamos con la construcción o experimentación, donde observaremos las burbujas de oxígeno en las plantas acuáticas. Representaremos la ecuación de la fotosíntesis en la pizarra y trabajaremos en pareja para elaborar un esquema de las fases del proceso, donde los estudiantes podrán relacionar lo que ven y lo que han aprendido en las clases. También tenemos explicación conceptual, el cual nos permite identificar las estructuras vegetales implicadas, como el cloroplasto y las estomas. Y explicaremos las fases luminosas y oscuras con ejemplos sencillos. Esto permitirá que los estudiantes comprendan cómo la energía solar se transforma en alimentos y oxígenos para las plantas. Y por último, tenemos la consolidación o retroalimentación, donde realizaremos una sintaxis colectiva sobre la importancia de la fotosíntesis, relacionaremos sobre cómo este proceso mantiene la vida en el planeta y reforzaremos lo aprendido mediante juegos interactivos en la plataforma EducaPlay. Tanto los recursos como actividades prácticas no solo nos ayudan a aprender sobre la fotosíntesis, sino que convierten esta clase en una experiencia activa y significativa para el estudiante, donde podrán ver, experimentar, reflexionar, incluso divertirse, logrando un aprendizaje completo y duradero durante el proceso. Gracias. Evaluación formativa. Actividades. Mapa conceptual sobre la fotosíntesis. Rúbrica. Resolución de juego interactivo, lisa de cotejo. Dibujo explicativo del proceso y sus elementos. Escala descriptiva obligatorio. Técnicas e instrumentos. Técnicas, desempeño, observación y observación directa. Instrumentos, rúbrica, lista de cotejo y escala descriptiva. Bueno, en resumen, en las medidas de protección tenemos que, para poder concluir, recordamos que la fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen lo que es el oxígeno y sostienen la vida del planeta. La competencia clave es poder experimentar, analizar y relacionar la nutrición, la respiración y la fotosíntesis. Como medidas de protección proponemos el trabajo colaborativo para poder cuidar las plantas, promover actividades prácticas y sensibilizar sobre su importancia. En resumen, la fotosíntesis no solo es un tema de estudio, es más bien un proceso vital que nos invita a valorar y proteger el ambiente que nos puede rodear. Gracias. Y con eso hemos concluido la exposición. Ahora vamos a revisar el trabajo presentado.
Como podemos ver, uno de los recursos, tenemos un recurso ¿Sabías que las audiovisual. plantas acuáticas liberan burbujas de oxígeno? Las plantas acuáticas al realizar la fotosíntesis absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno como resultado. El oxígeno se libera en forma de pequeñas burbujas que pueden acumularse en las hojas y tallos hasta ascender hacia la superficie del agua. Este proceso es esencial para mantener niveles adecuados de oxígeno en los ecosistemas acuáticos, incluidos los peces de nuestro acuario. Suscríbete a este canal para no perderte más. ¿Sabías que las Además de unas actividades interactivas en la plataforma EducaPlay. Donde explica sobre las fases oscuras, el color de los cloroplastos, las fases luminosas y cuáles son las células encargadas que permiten la entrada de CO2, entre otras más. Gracias.